de octubre, así que, bueno, vamos a hablar con la candidata número 1 en la provincia de Buenos Aires del kirchnerismo, Sí, de Unidad Unidad Ciudadana. Ciudadana. Vamos a hablar con la economista, candidata a diputada nacional, que encabeza la lista, Fernanda Vallejo. Fernanda, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, Andrea Recupero. ¿Cómo andás, Fernanda? Hola, Jorge, Andrea, ¿cómo están ustedes? Buen Yo muy día, bien. ¿cómo estás? Bueno, Bien. Fernanda, ayer algo muy interesante. En La Nación publicaron la encuesta de Poliarquía, que seguramente la habrás visto y te habrá llamado la atención. El 81% de la gente califica la gestión económica entre mala y regular, pero el 50% cree que el año que viene va a estar mejor. ¿Te llama la atención este resultado? No, la verdad es que no. Es un resultado muy verídico en la parte de que la mayoría le está yendo mal y efectivamente está peor de lo que estaba hace un año atrás. Y tampoco llama la atención que haya una expectativa un poco mejor a futuro, porque verdaderamente este es un gobierno con el acompañamiento de los grandes medios nacionales que se suman todo el tiempo a las campañas de propaganda oficial, que permanentemente está como corriendo el arco, ¿viste? Siempre te están diciendo, pues primero era el segundo semestre, durante el primer año, después era 2017, no eran los primeros meses, era mayo, era después de las elecciones, siempre te están corriendo el arco. Obviamente el bienestar prometido a futuro jamás llega, porque es imposible construir bienestar para las mayorías con estas políticas de ajuste regresivas que lo que hacen es empeorar cada vez más las condiciones de vida de la ciudadanía, pero sin embargo están prometiendo futuro todo el tiempo en la medida en que deterioran permanentemente el presente, y un poco me parece que es eso lo que reflejan las encuestas, ¿no? La opinión de las personas. ¿Y cómo se explica? Bueno, parece que, no sé qué datos tenés, parece que Gustavo Valdés, el hombre de Colombia y de Cambiemos en Corrientes, estaría ganando por aproximadamente 8 puntos, por más o menos, y después las encuestas hablan de que, algunas hablan de que Bullrich estaría rozando los 40 puntos, triunfando en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es un cambio de época, como le gusta decir al gobierno? ¿Es una ola por ahora imparable? ¿Ustedes tienen esperanza que esto se revierta? ¿Cómo estás viendo esto? No, la verdad es que de otros distritos sinceramente no estoy viendo ni números ni nada. Imagínate que la campaña con su intensidad nos tiene completamente inmiscuidos en lo que es la provincia de Buenos Aires. No, ningún cambio de época ni nada. De hecho, la verdad es que a este gobierno, por cierto, le ha ido bastante mal en la primaria. Desde que retornó la democracia hasta aquí, es el gobierno en un cambio de ciclo político y económico que menor apoyo popular ha conseguido en su primera elección de medio término. El gobierno perdió de los 24 distritos 14, y la verdad es que perdió con todo, absolutamente todo a su favor, porque es un gobierno que concentra una cuota de poder político impresionante, que nunca la concentró el kirchnerismo durante todos sus años de gobierno. Estamos hablando de Nación, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, habiendo además generado una impresionante transferencia de recursos hacia los distritos que ellos gobiernan, y principalmente provincia de Buenos Aires y capital. Además, obviamente, este es un gobierno que encarna el poder económico, con lo cual cuentan con absolutamente todo el aval y el apoyo, y por supuesto el enorme blindaje mediático. Así que con todo eso a favor, que la contracara es que nosotros lo teníamos en contra, y además hicimos una campaña sin recursos económicos y con una fuerza que tenía apenas 60 días o menos de existencia cuando llegamos a la contienda electoral, y de todas formas ganamos el principal distrito del país, más Santa Fe, y la verdad es que los distritos que ganó Unidad Ciudadana suman el 52% del padrón electoral. Sí, lo que veo en estos días, intensificándose en los últimos días, es una fuerte intención
del oficialismo y de los medios oficialistas de instalar esta idea que se empezó a construir el mismo día de la PASO, ¿no? Cuando decidieron interrumpir el conteo de los votos, cuando manipularon los datos, la información respecto del resultado electoral, cuando Macri y Vidal festejaron un triunfo que nunca existió porque la ganadora en provincia de Buenos Aires fue Cristina Kirchner. Bueno, cuando pasó todo eso y tuvimos que esperar 17 días para conocer los resultados, empezaron a instalar o a querer instalar esta idea, esta imagen de un Cambiemos ganador, que la verdad no se condice con la realidad, y me parece que la misma estrategia es la que persiguen en estos días, intensificándose con la instalación de encuestas, de dudosa rigurosidad metodológica y representatividad de los universos muestrales que están considerando la construcción de esas muestras, ¿no? Claro. Parece más una operación montada a través de los medios, de esto que no es ninguna novedad. El otro día leíamos una nota publicada también en el diario La Nación de hace algún tiempo atrás, donde Durán Barba explicaba con pelos y señales cuáles eran los pasos a seguir para montar una operación mediática a través de la instalación de encuestas falaces. Fernanda, buen día. De todas formas, más allá de las diferencias y de leer esta lección como un quien gana y quien pierde, lo cierto es que lo que va a quedar son un gran número de diputados para Unidad Ciudadana y un gran número también de diputados para Cambiemos, más allá de la disputa por la senaduría, ¿verdad? Es decir, sí, ¿cuántos calculan ustedes que van a entrar de la lista de Unidad Ciudadana y cuál va a ser la tarea? Me interesa así saber cuál va a ser la tarea que van a llevar a la Cámara de Diputados, porque es uno de estos. Claro, se viene una agenda fuertísima, sobre todo por lo que estamos leyendo, ¿no? Y estamos analizando en estas semanas: ajuste, el problema de la deuda, la inflación. Bueno, ¿cuántos diputados y cuál es la agenda? Muy intensa la agenda, efectivamente, porque como vos bien señalás, el gobierno también tiene una agenda que busca hacer pasar por el Parlamento y convertir en ley. Ustedes ya vieron que con la presentación de la ley de presupuesto quedó cristalizado el programa de ajuste que el gobierno aspira a profundizar, y también de endeudamiento, que es un tema, por cierto, pero muy preocupante, porque ya hoy estamos sintiendo las secuelas de lo que implica ese sobreendeudamiento, esa deuda que se está contrayendo. Este año el peso de los intereses de la deuda superó, por ejemplo, la inversión en infraestructura, y eso que estamos en un año de obra electoral y todo esto que venimos viendo en los últimos meses. El año que viene, en este presupuesto que se presentó, la única partida que crece realmente es justamente la que tiene que ver con los servicios de la deuda, mientras se recortan todas las inversiones sociales y las inversiones en infraestructura, las inversiones de capital del Estado, en paralelo con la presentación de otra ley que es la de responsabilidad fiscal, que busca imponer el ajuste no solo sobre el Estado Nacional, sino también sobre los estados provinciales, con lo cual achica cada vez más el Estado y con ello los derechos que se recortan cada vez más a las enormes mayorías de la ciudadanía, ¿no? Y la verdad, hay una agenda, imagínate, reforma en contra de los derechos de los trabajadores, de reforma en contra de la jubilación, esta reforma tributaria que también busca profundizar algo que el gobierno ya viene haciendo, que es una tendencia regresiva en materia tributaria, sacándole tributos a los más ricos, a las empresas, a quienes tienen mayor capacidad contributiva, y por tanto vaciando todavía más al Estado e imposibilitándolo de desarrollar las tareas que son esenciales a su función, con lo cual solamente poner un freno a todo esto va a ser una tarea muy intensa en la Cámara, frenar la flexibilización laboral, frenar el avance en contra de las jubilaciones, frenar esta reforma tributaria regresiva, frenar el ajuste y paralelamente imponer iniciativas, impulsar iniciativas que creemos que son muy pero muy necesarias. En primer término,
terminar con los despidos en la Argentina, al menos durante un año, para lo cual vamos a promover la emergencia laboral. Paralelamente y de la mano con eso vamos a promover también un aumento de emergencia en los salarios mínimos, porque entendemos que es absolutamente prioritario recomponer los salarios de los trabajadores que han perdido permanentemente desde el año 2016 contra la inflación, y necesitamos recuperar los salarios además para empezar a pensar en una posible reactivación de la economía nacional, pero además necesitamos impulsar una política para estimular a nuestras pequeñas y medianas empresas que están en una situación muy complicada, y llevar adelante además una serie de emergencias que son también fundamentales y urgentes, principalmente la tarifaria, porque realmente hay que revisar el precio, lo que ha sucedido con las tarifas. Hoy los servicios son inaccesibles para las familias, para las empresas, para las industrias, para los comercios. Hay que revisar esta política tarifaria y obviamente suspender estos aumentos que ya son imposibles. Hay que trabajar también en la emergencia farmacológica y alimentaria, porque hoy bienes tan esenciales como los remedios y los alimentos se han vuelto inaccesibles, se han vuelto un privilegio en la Argentina, y vemos además con alarma cómo mes a mes es justamente el precio de los alimentos lo que más crece cuando uno desagrega los componentes de la inflación, ¿no? En el último mes, en septiembre, por encima del 3, casi 3,5% la inflación en alimentos, lo cual pone a una proporción muy importante de la sociedad argentina en una situación de vulnerabilidad verdaderamente inaceptable, ¿no? Especialmente a nuestros niños. Fernanda, hablas emergencia salarial, emergencia sanitaria, emergencia en medicamentos, emergencia tarifaria, emergencia laboral. Es decir, estás hablando de 5 o 6 declaraciones del bloque de Unidad Ciudadana de emergencia. Voy a esto. El otro día hablamos con Sergio Massa y nos dijo acá que él de ninguna manera el bloque, un país, es decir, lo que sería el Frente Renovador, más aliados, van a votar la reforma laboral. Él dijo que tiene duda. Acá textualmente dijo: tengo información de que la reforma laboral que se viene después de las elecciones es similar a la de Brasil, desmintiendo lo que dice el gobierno. Y dijo que no van a votar ninguno de todos estos proyectos previsionales, etcétera. Es decir, vos ves que más allá de las diferencias, puede haber trabajo de consumo entre los distintos bloques del pan-peronismo, más allá de que las alianzas electorales sean cuasi imposibles. Mira, eso habrá que verlo sobre la marcha, ¿no? La verdad es que hemos visto que muchos diputados y senadores de diferentes espacios que no pertenecen al bloque oficialista, lamentablemente durante este tiempo, desde que Macri asumió, con excepción del bloque Frente para la Victoria PJ, han acompañado los proyectos del oficialismo y lamentablemente han contribuido a configurar este escenario de deterioro de las condiciones de vida de las mayorías en la Argentina. Con lo cual, si piensan cambiar esa estrategia después de octubre, bienvenido sea, y ojalá se pueda construir un trabajo de articulación en la Cámara. Yo me remito al análisis de los hechos y lamentablemente la experiencia pasada no es del todo favorable, pero ojalá que pueda haber un cambio de actitud a partir de octubre. Obviamente de este lado va a estar la mejor predisposición, porque nosotros nunca nos hemos corrido, quienes van a ser mis compañeros, porque ya están integrando el cuerpo, nunca se han corrido ni 1 milímetro de lo que fue en definitiva el voto de confianza que les dio en su momento la ciudadanía, como no lo vamos a hacer los nuevos legisladores que vamos a ingresar después del 22 de octubre. Bueno, el gobierno espera justamente lo contrario, ¿no? Entiendo que Frigerio ayer hizo declaraciones en un diario, en el diario Perfil, diciendo que a ellos no les da lo mismo negociar con el kirchnerismo que negociar con el masismo o que negociar con el mismo Pichetto, ¿no? En este momento. Claro, indudablemente que no les da lo mismo, porque con nosotros hasta aquí lo que ellos entienden por negociar, ¿no? Que ellos dicen dialogar, no dicen negociar. Sí, bueno, con el nombre que le quieran poner. La verdad es que
Mira, el tema del diálogo es un tema muy lamentable en este gobierno porque hicieron campaña y yo diría que llegaron a la presidencia haciendo alarde y declamando sobre la cuestión del diálogo, pero la verdad es que el diálogo no existe. Los funcionarios van a las cámaras, no responden una sola de las preguntas que le hacen los legisladores y lo que hacen es emitir un monólogo seguramente escrito por Durán Barba, sus publicistas, sus referentes en materia de marketing, pero el diálogo como tal, que es un ida y vuelta entre dos partes, no existe. No me cabe dudas que le resulta al gobierno simpático o más feliz entablar este diálogo que, como te digo, en realidad es un monólogo, es una cosa unilateral, tal vez con otras fuerzas, porque hasta aquí le han acompañado todas sus iniciativas y se las han avalado. Entonces, entiendo que eso les agrade y que por el contrario sepan que cuando vayan a la Cámara con iniciativas que van en contra del interés de las mayorías, del interés de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, como lo vienen haciendo y sabemos que tienen en carpeta seguir haciéndolo después de las elecciones, se van a encontrar con un bloque, en este caso de Unidad Ciudadana, que férreamente se va a oponer a esas iniciativas, porque por supuesto que no vamos a votar ni a convalidar ninguna iniciativa que vaya en contra de los derechos de los laburantes, de los derechos de los jubilados, que vaya a todavía seguir deteriorando aún más las posibilidades del Estado de seguir haciendo lo que tiene que hacer, que se deteriore la salud pública, la educación, que se desfinancien nuestras universidades, nuestra ciencia y tecnología. Este tipo de aval no lo van a encontrar de nuestra parte y el gobierno lo sabe bien, por eso seguramente no le resulta simpático encontrarse con estos legisladores en la Cámara, pero bueno, esta es la democracia y la verdad es que 2 de cada 3 argentinos y 2 de cada 3 bonaerenses en particular le han dicho que no a estas políticas de ajuste del gobierno en las primarias y seguramente ese resultado se va a profundizar en octubre, con lo cual el gobierno tendría que poner las barbas en remojo y reflexionar respecto de que la sociedad argentina verdaderamente no le está dando un cheque en blanco para que haga lo que les parece, más allá de que pueda o no manipular a ciertos bloques legislativos en las cámaras. Fernanda, nos quedan 2 minutos, se nos termina el programa, pero no quiero dejar de comentarte algo. El sábado se realizó un simulacro por el Ministerio del Interior, encabezado por el secretario de Política de la Nación, Adrián Pérez, y el director nacional electoral, Fernando Álvarez, con quien habló con nosotros la semana pasada, y nos, después de algún contrapunto sobre el papelón de la otra vez, lo que surgió de allí, de este simulacro, invitando a la prensa, muy bien hecho, etcétera, pero Adrián Pérez llegó a decir que no puede garantizar la celeridad que requiere el voto provisorio, en las primeras horas de la madrugada, y que todo esto era porque no se había hecho el voto electrónico. En definitiva, no se había podido organizar el voto electrónico, y entonces de alguna manera ponía flotando en el ambiente la posibilidad de que otra vez tengamos un proceso más largo, con angustia, para saber en el provisorio quién gana, quién no gana. ¿Vos ves con preocupación lo que pueda pasar el 22 de octubre a la noche? Veo con preocupación la clara vocación de manipulación de los resultados de la que ya dio cuenta el gobierno en las primarias, ¿no? Esto, por supuesto, es una preocupación, porque la cantidad de irregularidades, Jorge, que detectamos en la elección está completamente fuera de lo que uno puede considerar normal en un análisis largo de las series electorales en la Argentina. Ahora, que el gobierno diga esto, que Adrián Pérez como vocero del gobierno diga esto, no hace más que manifestar lo inútil que es el gobierno en materia de administración del proceso electoral, en el mejor de los casos, porque la verdad es que lo que ha sucedido en estas primarias, que son, por cierto, la primera elección, el primer acto electoral que le toca conducir a este gobierno, no ha sucedido nunca en la Argentina. Que el resultado provisorio no coincida con el resultado definitivo, que esto se convierta en un escándalo, en un bochorno a nivel internacional, donde la prensa
internacional se mofa de lo que sucede en la Argentina y de la inhabilidad del gobierno nacional para administrar un proceso electoral, la verdad es muy lamentable. Por cierto, nunca se necesitó de ningún otro sistema más de que está vigente para que eso no suceda y nunca haya ningún tipo de problemas en las elecciones en nuestro país, con lo cual me parece que el problema no es del sistema, sino claramente, en todo caso, es del gobierno. Así todo, no sé si se trata de una cuestión de inoperancia por parte del Ejecutivo o si se trata de otra cosa, ¿no? Esta obsesión que viene manifestando el gobierno por instalar un sistema como es el del voto electrónico que ha sido rechazado a lo largo y a lo ancho del mundo, que en los países más desarrollados donde se ha instrumentado se ha dado marcha atrás porque realmente el sistema no funciona, porque es incapaz de garantizar la transparencia del resultado electoral, porque es incapaz de garantizar el respeto por la voluntad soberana de la ciudadanía que se vuelca en las urnas, y que el gobierno tenga esta intención tan manifiesta de instalar un sistema tan poco seguro después de los bochornosos situaciones, episodios que hemos vivido en las primarias, la verdad es que es algo que mete un poquito de miedo. Muy bien, Fernanda, estaremos atentos de acá al 22 de octubre, en todo caso nos volveremos a comunicar. Muchísimas gracias por darnos la nota, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Chao.